Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a llevar el primer tema de análisis de estados financieros eh, que se refiere a la conformación y clasificación de los estados financieros para fines de análisis, para lo cual tenemos que revisar un poco de historia, donde podemos indicar si conocemos la historia realmente, ¿no? Porque dentro de los antecedentes nos dice que el antecedente más remoto que tiene un registro es una tablilla de barro que está en Mesopotamia con más de 800 años de antigüedad. Imagínense, o sea, la contabilidad es sumamente antigua. Hasta en la Biblia, por ejemplo, les decía la historia de José, donde sus hermanos lo habían vendido, eh, lo cría el faraón, que interpretaba los sueños de 7 años, 7 años de austeridad y 7 años de prosperidad, donde en realidad él se da la confianza y administra lo que son los años de abundancia, si se quiere, y para eso José tenía que reportar al faraón, y desde ahí, como eran grandes cantidades, ya tenían un registro contable de cuánto de trigo tenían, cuánto no. Entonces, esa es la historia de la contabilidad. Pero en la Edad Media, por ejemplo, podemos ver un hito importante, que es el cambio de interproductos. Aquí en la región tenemos el trueque Mancafiesta, de donde podemos cambiar tal vez un kilo de papa con lo que tengan los productores. ¿No es verdad? Eso existe, lo hemos vivido, nos lo vivimos actualmente. Y antes también existía. Y también podemos ver de que a medida que fueron aumentando la cantidad del intercambio de productos o el comercio, si se quiere, hay la necesidad de poder registrar las actividades comerciales. En Villazón, por ejemplo, cuando este comercio está, como es frontera, es una empresa, es una provincia comercial, hay mucho comercio y son muchos movimientos financieros que realizan cada comercio, y ellos necesitan registrar sus actividades para poder controlarlas, ¿no es verdad? Eh, Podemos también indicar que 4 siglos antes de Cristo, en Grecia y en Roma, existía la costumbre de llevar libros contables a fin de registrar las entradas y salidas. Entonces, jóvenes, tenemos mucha historia en el tema de la contabilidad para poder revisarlo, pero tenemos que ver también de dónde viene esta palabra que es contabilidad. Este término técnico contabilidad, decimos, proviene de la voz latina computare, que significa contar. El verbo este que incluye dos acepciones, que son narrar y computar. O sea, viene de la voz latina computare y hay dos acepciones, que es narrar y computar. No solo la contabilidad es tema de registro, sino es también narrativo y computar, ¿no es verdad? El narrar dice, hace referencia a que un sistema de contabilidad debe ser narrativo en cuanto al orden cronológico de las operaciones y o actividades suscitadas en una empresa a una determinada fecha. Computar hace referencia a que la contabilidad necesariamente todas las operaciones o transacciones deban valuarse en términos de unidades monetarias y expresarla en cantidades para poder computarla, ¿no? Para que de esta manera poder operar desde una simple aritmética hasta la matemática más avanzada que pueda ser aplicada. Vale decir que nuestra carrera de contabilidad no solamente es la parte de computar, ¿no es verdad? Sino tiene que ser narrativo, tiene que ser explicado en realidad, ¿no es verdad? Y dentro de esto podemos ver como antecedentes de lo que es la contabilidad en un periodo histórico, ver las necesidades informativas que nos daban, las posibilidades tecnológicas que teníamos en ese momento y la respuesta que daba la contabilidad. Imagínense como antecedente. En el inicio, por ejemplo, como les decía en la historia, la necesidad informativa era con el incremento de las actividades comerciales, conocer los ingresos y gastos para registrar cada movimiento. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? ¿Cómo hacían en la antigüedad? Las posibilidades tecnológicas lo hacían en papiro, escritura y papel. Esto utilizaban para poder registrar. Y la respuesta a la contabilidad surge lo que es Fray Pacioli, donde surge con lo que es la partida doble. No hay deudor sin acreedor, tiene sus características la partida doble.
vienen los primeros libros contables, ¿es verdad? Es en la antigüedad. Ahora hay una etapa de la revolución industrial donde la necesidad informativa es conocer los activos y conocer el beneficio. Es decir, ya empezamos a ver el balance y el estado de resultados, ¿es verdad? Pero ¿cuáles son las posibilidades tecnológicas? Teníamos ya papel. Y si, como en la revolución industrial, se incrementa la imprenta. ¿Están viendo? Ya tenemos ya libros eh, ¿cómo se dice? Preimpresos, si se quiere, ¿no? Y decimos, la respuesta de la contabilidad se perfecciona a la partida doble estados financieros. También ya hablamos de lo que son los estados financieros, ¿no es verdad? Bueno, como les iba diciendo, continuamos en 1960 al 81, ya recientemente, después de la revolución industrial, la necesidad informativa crece y decimos el manejo de la información y con más rapidez para la toma de decisiones. Necesitamos ya la información más rápida, si se quiere, para poder tomar buenas decisiones los ejecutivos. Las posibilidades tecnológicas que teníamos, los primeros ordenadores, o sea, la cuarta generación de las computadoras, donde aparecen las computadoras personales, y la informática se populariza a partir de las PCs. La respuesta de contabilidad, vamos viendo que se automatizan los sistemas contables manuales, se profundiza la contabilidad integrada, ¿verdad? Ya aparecen otros procedimientos dentro de la contabilidad, como lo que es el tema de presupuesto para poder hacer gestión y controlar. Y en el siglo XXI, actualmente podemos indicar que la necesidad informativa, necesitamos la información en tiempo real, ya, no para poder hacer un cierre, sino ya lo más antes posible. Antes hablábamos de un ciclo contable de un año, pero ahora hacemos semestrales, trimestrales, quincenales, para poder tomar decisiones rápidamente. Esa es la necesidad informativa. El comercio electrónico, que ustedes ya lo conocen, a través de la tecnología, hay páginas especializadas en el tema de comercio electrónico, la medición de los activos intangibles para gestionar el conocimiento y las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día, jóvenes, es eh, ya no solamente tenemos PCs, sino tenemos una red de Internet que está interlazado no solamente en Bolivia o en la región, sino a nivel internacional. El mundo está conectado. Tecnologías de comunicación. Yo me atrevería a decir aquí, revisar la posibilidad tecnológica de lo que es el 5G o lo que es la inteligencia artificial. Y la respuesta de la contabilidad es que tenemos intercambios electrónicos de documentos. El papel es utilizado muy poco porque todos los registros contables, si se quiere, ya lo tenemos, si se quiere, en muchos casos automatizados. Estamos eliminando el papel, estamos utilizando lo que es la nube, ¿no es verdad? Todo está guardado, si se quiere, en espacios digitales en la nube que actualmente estamos utilizando, ¿no? Entonces, si van viendo la respuesta de la contabilidad y lo que es la necesidad informativa y las propiedades tecnológicas han avanzado considerablemente desde un tiempo atrás, ¿no es verdad? Ahora, jóvenes, vamos viendo el concepto de la contabilidad. Hemos dicho que la contabilidad tiene dos acepciones, que es narrar y computar, y en función de eso tenemos varios conceptos. Uno de los que utilizamos es, por ejemplo, decimos, la contabilidad es un sistema de información que mide la actividad en los negocios, procesa la información y comunica la información financiera. ¿Viendo? Es un sistema de información, mide la actividad de negocios, procesa la información y comunica o narra la información financiera. Está concluido los dos. Otro podemos indicar otro concepto que de Gonzalo Terán Gandarillas, que poco yo me adhiero más a esto, dice, es un sistema de información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa, sujetos a medición, registración, examen e interpretación para la toma de decisiones gerenciales. Interpretación para la decisión de decisiones gerenciales. Entonces,
En función de esto, ya en esta lámina podemos ver cuál es la función del contador. El contador, por ejemplo, participa dentro de lo que son las reuniones que asesora a la administración con información financiera. Entonces, no solamente es tema de registro, sino es narrativo, asesoramiento dentro de la actividad contable. Además, decimos, de la persona de contabilidad, el profesional contador, ayuda al control de recursos. ¿No es verdad? No olvidemos que dentro de la contabilidad o CPAs, contador público autorizado, están capacitados para poder hacer auditorías contables. Entonces, están revisando los hechos contables, los registros contables en función a los informes o auditorías correspondientes, ¿verdad? Entonces, el contador profesional también apoya a la sociedad en general, promoviendo los negocios que conduzcan sanamente. Y dentro de la carrera, lo que hacemos con la sociedad es hacer proyectos de emprendimientos productivos, donde vamos a hacer los estudios de mercado, vamos a hacer la evaluación financiera, vamos a hacer el estudio económico. Entonces, hacemos el tema contable, es mucho más amplio, ¿no es verdad? Y dentro de esto, podemos indicar que para poder entender la contabilidad, eh, tenemos en realidad cuatro conceptos que tenemos que diferenciar al momento de, de analizar la contabilidad. Por ejemplo, vamos viendo un concepto de lo que es el plan de cuentas, que vamos viendo la codificación de cada cuenta, más que todo es el tema informático, importante los códigos de la cuenta, el manual de cuentas, que es el detalle de cuándo se va a, de que cada código, ¿no? Cuándo se va a abonar, cuándo se va a debitar y cuál es el movimiento y el saldo de cada código contable o cuenta. Y el sistema de contabilidad que nos va a dar el tema de directrices, eh, o políticas adoptadas dentro de una institución, y la reserva legal va a ser el 5% o va a ser más. Esas políticas contables lo vamos a ver dentro del sistema de contabilidad, que es diferente a una aplicación contable. Desde el enfoque contable, el sistema de contabilidad tiene una concepción que lo vamos a ir viendo más adelante. Y el modelo de contabilidad, donde vamos a ir viendo qué modelo vamos a utilizar, qué unidad de medida vamos a utilizar dentro de la contabilidad. Va a ser la evaluación con un modelo, con una unidad de moneda, dos, lo vamos a ir viendo. Pero estos cuatro conceptos jóvenes tienen una relación. Decimos, el plan de cuentas se va a originar del manual de cuentas. Este plan de cuentas se va a originar del manual de cuentas. Este manual de cuentas se va a originar de un sistema de contabilidad. Y el sistema de contabilidad se va a originar de un modelo de contabilidad. Esa es la secuencia que nos establece en el libro de Gonzalo Terán Gandarías, Contabilidad Básica. Además, ya entrando a la parte conceptual, decimos un plan de cuentas es conocido también como una nomenclatura, un catálogo de cuentas, es un listado de partidas ordenados metodológica y sistemáticamente que posiblemente puede apropiar una empresa en un sistema de registro contable para procesar información financiera debiendo estar acorde al giro específico de las transacciones. Aquí un poco dentro de esta nomenclatura o partidas o listado, como ejemplo podemos indicar si es una empresa muy abstracta tendrá un plan de cuentas mucho más grande, ¿no es verdad? Pero si un negocio, un pequeño negocio comercial, también el plan de cuentas va a ser reducido en nuestro listado, si se quiere, ¿no? Es de cómo lo diseñemos la contabilidad o el sistema contable dentro de una unidad de negocio. Además, podemos ver el concepto de modelo de contabilidad. El sistema de contabilidad hemos indicado que es el tema de políticas eh, o directrices que tiene la entidad o aspectos técnicos contables que vamos a implementar en una unidad de negocio. El modelo de contabilidad, decimos, es la preparación estructurada acorde a las normas de contabilidad vigentes
financieras del país basada en la selección de un concepto de mantenimiento de capital, criterios relacionados con la evaluación, lo que les decía, y la adopción de una unidad de medida destinada a la preparación de información financiera cualitativa y cuantitativa. Entonces, si yo estoy diseñando un negocio, una unidad de negocio referida al tema minero, entonces adoptaré un modelo de una empresa minera, ¿no es verdad? Esa unidad de medida es común, ese modelo tomaré para poder adoptar un sistema de contabilidad, un, eh, un manual de cuentas y a su vez un plan de cuentas, ¿verdad? Entonces ese es el modelo de contabilidad y finalmente vamos viendo lo que es el sistema de contabilidad, que decimos que es un conjunto de lineamientos o directrices, lo que les decía, acordes a un modelo de contabilidad que condicionan y validan la preparación de la información financiera cualitativa y cuantitativa de un negocio de empresas que desarrollan similares actividades en un determinado medio. O sea, el sistema de contabilidad, como os decía, no es el iContab, por ejemplo. El iContab es un sistema contable inteligente, es su nombre, pero es una herramienta de la contabilidad desde el enfoque contable. Es una herramienta, es una aplicación, es un software de aplicación, pero desde el enfoque contable, el sistema de contabilidad dice, es un conjunto de lineamientos o directrices acordes al modelo de contabilidad que condicionan y validan la preparación de la información financiera, ¿es verdad? Entonces es otro el concepto desde el enfoque contable, ¿ya? Diferenciando eso, indicamos que la contabilidad podemos dividirla se divide en lo que es la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial. Y dentro de la contabilidad financiera indicamos que dentro de la contabilidad financiera hacemos un sistema de registración contable, teoría contable, diseño de sistemas contables, diseños de sistema de costos, formulación de presupuestos. Esto es lo que hacemos dentro de lo que es la contabilidad financiera y dentro de la contabilidad administrativa vamos a poder ver de que se diferencia en lo que es más de asesoramiento, utilizamos otras herramientas para poder hacer administración administrativa o gerencial. Entonces, para ser un poco más corto y directo, decimos que la contabilidad financiera hacemos el registro contable con todo esto. Y dentro de la administración administrativa gerencial, entramos a la etapa de especialización en el tema de costos, en el tema de interpretación de estados financieros y asesoramiento contable, se quiere, ¿no? Pero para ir especificando más, decimos la contabilidad financiera eh, eh, decimos, es un proceso ordenado y sistemático de registros contables que hacemos de las transacciones comerciales e industriales hasta la elaboración de los estados financieros. Es un sistema de información más cuantitativo que estudia la registración de transacciones suscritas en una empresa hasta la preparación y emisión de estados financieros. Entonces, dentro de esto vamos viendo lo que es el sistema de registro, que es la encargada de proporcionar metodología para practicar registros en determinados libros. La teoría contable abarca desde la registración contable hasta la preparación y emisión de estados financieros. El diseño de sistemas contables es la fase inicial realizada en toda empresa, lo que hemos ido viendo, ¿no? Plan de cuentas, manual, tema de contabilidad y lo que es el modelo de contabilidad. Diseño del sistema de costos tiene la finalidad de determinar los términos o las unidades de costo, ¿no es verdad? Formulación de presupuesto, conocido también como programa numérico, consiste en efectuar cálculos estimativos. Entonces, eso es lo que hace la contabilidad financiera. A diferencia de la contabilidad administrativa, que les indicaba, que la contabilidad administrativa es el sistema de información que estudia problemas específicos de la empresa, de la gerencia, ¿no es verdad? En sus diferentes niveles, encontrándose con el problema de identificar alternativas y cursos de acción para determinar el más apropiado. O sea, ya recomienda soluciones dentro de una empresa en un problema que haya encontrado económico o contable.
basándose en qué, en relevamiento, procesamiento, análisis y comunicación de los hechos empresariales para la toma de decisiones en el ámbito de la planificación, la gestión y control, para lograr la máxima eficiencia de la gestión empresarial. Y el objetivo de esto, de la Contraloría Administrativa, es suministrar oportuna información interna oportuna a la toma de decisiones. eh, y dentro de las características podemos decir que se provee adecuados instrumentos para el planeamiento, que participa en la planificación, información oportuna para la gestión y medios eficaces para el control empresarial. Esto de la administración financiera contribuye a la productividad, eficiencia, eficacia de las empresas a fin de optimizar el proceso de transformar recursos en bienes y servicios que caracteriza a la empresa y fundamenta su existencia. Si van viendo, el enfoque es un poco más especializado de la Contraloría Administrativa, ya que necesita una experiencia en el manejo mismo de la contabilidad, porque ya estamos en la etapa de asesoramiento, de tomar control para la toma de decisiones empresariales, ¿no es verdad? Entonces, esa es la diferencia de las dos contabilidades. Pero ¿cómo diferenciamos la contabilidad dentro de varios factores? Por ejemplo, si van viendo, aquí está la financiera, la administrativa, en función al criterio, por ejemplo. El criterio que utiliza la contabilidad financiera se basa expresamente en las normas de contabilidad. Pero el administrativo, el contador administrativo se basa en necesidades y características propias de la empresa. ¿No es verdad? Porque está planificando, está haciendo análisis de los datos contables de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿no? Ahora, la clase de información que utiliza el contador financiero proporciona información en base a normas de contabilidad nacionales e internacionales referidas a la situación patrimonial y financiera de la empresa y una determinada fecha, como también los resultados obtenidos por un determinado tiempo de trabajo. El contador administrativo proporciona información acerca de la gestión. Ha sido buena o mala, pero una gestión empresarial, su eficiencia, causas y perspectivas. ¿Ya? Ahora, dentro de la frecuencia de la información, hay una gran diferencia porque el financiero va a utilizar una información periódica continua, pero sobre hechos pasados, solo excepcionalmente sobre hechos futuros. O sea, registramos en función a comprobantes, ¿no es verdad? A documentación. Y esa documentación, como es un hecho pasado, una compra, una venta, los registran. Pero dentro de lo que es el contador administrativo, este proporciona información periódica continua sobre hechos no solamente pasados, sino presentes y futuros a la toma de decisiones. Bueno, continuando viendo la presentación, también podemos indicar que los atributos de la información que utiliza la contabilidad financiera proporciona información verificable porque son hechos que has registrado y tan documentados en los comprobantes, comparable y eficiente. Pero la administrativa proporciona información poco verificable porque son estimaciones que va viendo y poco verificables y comparables, ¿no es verdad? Entonces hay diferencias entre lo que es la contabilidad financiera y administrativa, ¿no es verdad? Ahora vamos a ver de manera rápida lo que es el ciclo contable, donde indicamos que es el proceso ordenado, sistemático de registros contables de las transacciones comerciales, industriales, hasta la elaboración de estados financieros. Vale decir que el ciclo contable nos muestra desde el inicio o reinicio de actividades hasta la fecha de corte, para preparar estados financieros en la fecha de inicio del periodo, ¿no es verdad? Y las etapas son, por ejemplo, el asiento de apertura, asientos de gestión, asientos de ajuste, fases a mayor, balance de comprobación, sumas y saldos, hojas de trabajo y estados, elaboración de estados financieros, ¿no? Bueno, para este ciclo contable, jóvenes, hay temas internos, por ejemplo, antes de hacer la hoja de trabajo, o el balance de comprobación y sumas y saldos, están los ajustes de gestión, está la hoja de trabajo,
estados financieros, la reapertura, la nueva gestión, todo eso, pero es un ciclo que nosotros conocemos y normalmente en un ejemplo lo podemos indicar el buró contable que hicieron en primer año, ¿es verdad? Asimismo, podemos indicar el balance de apertura, el primer paso, con la primera transacción, misma que da origen al comprobante diario de traspaso 01, conocido también como el asiento de apertura, que origina el balance de apertura. El segundo paso, por ejemplo, es preparar los diarios de egreso, ingreso, traspaso, según correspondan de forma cronológica y correlativa en función de las transacciones suscitadas en una empresa. A estos registros se los conoce como asientos de ejercicio, ¿no es verdad? Las compras, ventas, ajustes, ¿no? Egresos son el tema de compras, ingresos, ventas y traspaso, ajustes. Tercero, decimos, hacemos los pases a mayor con la finalidad de clasificar las transacciones y obtener el estado de cada cuenta. Cuarto paso, preparar el balance de comprobación de sumas y saldos para dar inicio al procedimiento específico de preparación y emisión de estados financieros. Quinto paso, preparar la hoja de trabajo de 6 u 8 columnas según corresponda para cuantificar los resultados obtenidos por un determinado tiempo de trabajo, como también determinar la situación patrimonial y financiera de una empresa a una determinada fecha. El sexto paso en el ciclo contable es para poder emitir los estados financieros. En nuestro caso, en el momento, el balance general está de resultados concordantes con las normas de contabilidad para proporcionar información resumida, oportuna para la toma de decisiones. El paso séptimo es incorporar mediante la preparación de comprobantes diario y traspaso, lo que les decía, los asientos de cierre, con la finalidad de cerrar los registros contables. ¿Es verdad? Y el octavo paso, que es implícito, les decía hace un momento, habilitar un nuevo juego de registros para el siguiente ejercicio mediante la incorporación de asientos de apertura. ¿Entiendo? Esos son los pasos o el ciclo contable que vamos manejando y lo conocemos en la práctica, ¿verdad? Ahora sí mismo, dentro de las características del cierre, utilizamos lo que es un decreto supremo para el tema de ciclos contables, que es el decreto supremo 24051, que tipifica la presentación de cierres de estados financieros acompañados de sus declaraciones juradas y van viendo hasta 120 días posteriores al cierre de gestión. Vale decir, si yo tengo una empresa comercial, me dice mis transacciones es del 1 al 31 de diciembre, pero el decreto supremo me dice tiene 120 días posteriores al cierre para poder presentar tus estados financieros debidamente auditados, ¿es verdad? Entonces está normado por el decreto supremo. Indicamos que los ciclos contables o cierres, si se quiere, es el 31 de marzo para empresas industriales y petroleras, el 30 de junio para empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales. El 30 de septiembre las empresas mineras y el 31 de diciembre están las empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras no contempladas en fechas anteriores, así como sujetos no obligados a llevar registros contables, ¿no es verdad? Entonces, esto es lo que establece el decreto supremo. Yo un poco lo relaciono con lo que son los ciclos contables que tenemos en diferentes áreas, ¿verdad? Asimismo, podemos indicar que estos ciclos contables y la importancia de la contabilidad eh, eh, vamos viendo de que la información contable en los conceptos que son sistemas de contabilidad y dentro de los sistemas de contabilidad indicamos que la contabilidad transforma datos económicos en información financiera y hay que un dato ver lo que es diferenciar lo que son datos de información. Datos en el tema informático, por ejemplo, podemos decir son números, son letras, es un dato. La computadora lo procesa esos datos y nos da información. Entonces, la información decimos es la información son organizados, son datos elaborados, organizados,
estructurado, si se quiere, en la parte informática. Pero dentro de lo que es la parte contable, podemos decir que los datos para la contabilidad son las transacciones o bienes económicos o los asientos de gestión. Hemos dicho que hay asientos de comprobante de diario de ingreso, traspaso, y los ingresos están dados por las ventas, los egresos están dados por las compras y los traspasos están dados por los ajustes. Entonces, esos son los datos que incorporamos dentro de la contabilidad y el sistema o estructura dentro del proceso, el sistema contable manual o el sistema contable informático, lo que va a hacer es sacar información financiera. Y esta información financiera va a estar traducida en lo que dice el decreto, la norma contable 11, la NIC 5 y las resoluciones en tema de impuestos y otros, estados financieros básicos, ¿no es verdad? El balance general, estado de resultados, cambio de la financiera, notas a los estados financieros. Entonces, esa va a ser la información que vayamos a ver. Dentro de esto, podemos indicar de que la información tiene que ser comprensible cuando sea clara y fácil de comprender. La información tiene que ser útil cuando es pertinente y confiable. La información es pertinente cuando posee valor de retroalimentación, valor de predicción y es oportuna. ¿Van viendo? La información es confiable cuando es neutral, verificable, medida en la medida en la cual presente fielmente los hechos económicos. Vale decir, estos datos esta información que generamos en el proceso de información contable eh, tiene que, tiene que ser oportuna, y dentro de esto hay una característica, jóvenes, dentro de un sistema manual que ya no se utiliza, la contabilidad manual hoy en día no se utiliza y es muy, como veíamos la historia, ya estamos no solamente con las PC, sino con el tema de informática, el tema de la red, donde la información tiene que ser en tiempo real, dice, ¿no es verdad? Y para poder hacer eso, estos ciclos contables no solamente se acortan a un año, un periodo fiscal o un ciclo de un año, sino los ciclos se van acortando de manera quincenal, mensual, trimestral, semestral en las empresas para que la información esté oportunamente dentro de las gerencias y puedan tomar decisiones económicas. Entonces la contabilidad tiene una gran importancia porque es la herramienta más confiable que tiene, que provee información de manera oportuna, veraz, en un momento determinado de la situación económica y financiera y los resultados de una empresa. Entonces es importante lo que es la información contable. Dentro de la contabilidad, jóvenes, de estos ciclos contables que hemos ido viendo, podemos indicar que dentro de lo que es la contabilidad de costos vamos a aplicar lo que es la contabilidad industrial, minera, petrolera, agrícola, ganadera, construcciones forestal y otras. Aquí vamos a aplicar contabilidad de costos y tenemos que ver y aplicarlo, ¿no es verdad? Por ejemplo, en la región tenemos empresas mineras que estamos llevando con una contabilidad comercial. Eso no corresponde, tenemos que llevar costos, por más pequeñas que sean, tenemos que administrar como corresponde, como contabilidad de costos, empresas mineras, aplicando costos. No como contabilidad comercial que un poco lo desvirtúa totalmente la información para una buena toma de decisiones. Asimismo, dentro de la contabilidad de servicios está la contabilidad hotelera, transportes, agencias de viaje, sociedades profesionales, partidos políticos también que tienen contabilidad, organismos no ONGs y otras similares. Y dentro de las entidades financieras, las bancarias, mutuales, casas de cambio que están dentro del sistema financiero ahora, actividades de depósitos, seguros, bolsas de valores, cooperativas y otras. Y dentro de la contabilidad gubernamental, que es lo más grande, administración central y sus ministerios, órgano legislativo alta y baja, órgano judicial, municipalidades, gobernaciones, universidades, empresas del Estado, todos los que reciban recursos del Estado tienen que aplicar lo que es la contabilidad gubernamental, viendo lo que es la parte patrimonial, presupuestaria y financiera, ¿no es verdad? Una contabilidad integrada.
Y finalmente la contabilidad comercial, que son empresas unipersonales o comerciales mercantiles, dedicadas únicamente a la venta de mercaderías y productos. Aquí normalmente pueden estar regidos por el Código de Comercio, una sociedad comercial, y las empresas si se dedican al tema comercial, ¿no? Compra caro, vende barato y hacemos lo que es la contabilidad comercial. Entonces, hemos querido discriminar para los tipos de contabilidades. Ahora, jóvenes, entramos ya a lo que son los estados financieros eh, y dentro de eh, los estados financieros eh, podemos indicar que se denominan estados financieros al conjunto de documentos contables suscritos por el profesional especializado, que forma resumida y de acuerdo a normas de contabilidad y disposiciones legales proporcionan información en términos de unidades monetarias referidas a la situación patrimonial y financiera de una empresa a una determinada fecha y los resultados obtenidos por un determinado tiempo de trabajo. El objetivo es proporcionar información financiera por la toma de decisiones empresariales y control de estas. Algo importante, jóvenes, estos estados financieros son suscritos por un profesional especializado que son ustedes, contadores. Tienen la firma, tienen lo que es el registro profesional, porque eso nos piden dentro de lo que es la presentación de estados financieros. Ustedes son los especialistas en estados financieros. De acuerdo a lo que es la norma contable 10, nos establece, perdón, en el punto 10 de la norma contable 11 nos establece, por ejemplo, cuáles son los estados financieros básicos. Balance general, estado de resultados, estado de cambios de la situación financiera, devolución de patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas de estados financieros. La norma internacional de contabilidad número 5 nos aumenta a un sexto estado financiero que es el estado de situación financiera a principios del primer periodo comparativo, ¿verdad? Pues el balance general comparativo, más tenemos que incorporar. Ese es el sexto estado financiero que nos pide. Entonces, podemos indicar, por ejemplo, que el estado financiero, los estados de resultados nos van a ver lo que son los ingresos menos los gastos. Dentro de esto, el balance general, lo que es el activo, pasivo y patrimonio y sus notas, los hechos relevantes. El estado de cambios de la situación financiera, nos van a ver las modificaciones en el activo, pasivo y capital y el estado de variaciones en el capital contable y modificaciones en el capital. O sea, son los estados que establecen los estados básicos, ¿no es verdad? Que lo vamos a ir viendo en las siguientes láminas, pero dentro de esto los estados financieros preparados por un profesional especializado o de la formación contable con registro profesional. Dentro de esto, uno de los estados financieros es el balance general que estamos viendo, y ahí indicamos que dentro del balance general decimos es un documento o informe financiero que muestra detalladamente. ¿Qué muestra esto? Los activos que posee la empresa, los pasivos o lo que debe la empresa, el financiamiento y el patrimonio, con lo que cuenta, ¿no es verdad? Las acciones, el capital, con lo que cuenta la empresa. Esto es lo que nos muestra el balance general, de manera resumida. Y otro estado el estado de resultados, otro estado financiero básico, es un estado financiero que presenta las operaciones de una entidad durante un periodo contable, mediante el adecuado enfrentamiento de sus ingresos con los costos y gastos relativos para determinar si ha habido utilidad o pérdida neta, así como el resultado integral del ejercicio. O sea, el estado de resultados nos muestra si ha habido ganancia o pérdida, ¿no es verdad? Y finalmente tenemos otro estado que es el estado de evolución del patrimonio neto, es el estado que suministra información acerca de la cuantía del patrimonio neto de un ente y cómo este varía a lo largo del ejercicio como consecuencia de las transacciones como de los propietarios, ¿no es verdad? Si hay aportes, aumentos de capital, retiro de capital, dividendos, con las acciones y el registro del periodo. Eh, Bueno, el estado de evolución del patrimonio básicamente lo han debido llevar en la contabilidad de sociedades y lo que establece el Código de Comercio,
específicamente en el tema del patrimonio, ¿no? Y finalmente vemos el estado de flujo de efectivo, es uno de los estados financieros que informa sobre las variaciones, los movimientos del efectivo y sus equivalentes en un periodo de dato que es diferente al flujo de caja. Perdón, claro, el flujo de efectivo nos va a mostrar en realidad el efectivo que ha sido generado, el aprovechado en las en actividades tanto de operación, de inversión y financiamiento de la empresa. ¿Verdad? Esto nos va a mostrar cómo ha ido el rendimiento en la parte operativa del efectivo, en la inversión y el financiamiento eh, dentro de la empresa, ¿no es verdad? Nos va a mostrar la disponibilidad de la empresa. Otro estado, dentro de lo que es los estados financieros, podemos indicar que existen tres métodos de análisis e interpretación de estados financieros. Y dentro de esos métodos de estados financieros, podemos indicar que hay un método vertical y estático que lo denominamos, que compara dos conceptos diferentes. eh, eh, que compara dos conceptos diferentes en una misma fecha, ¿no es verdad? Porque decimos estático porque eh, el balance general, por ejemplo, podemos comparar un año con otra gestión, ¿no es verdad? Dentro del método horizontal o dinámico podemos indicar que compara un mismo concepto en dos periodos diferentes. Y el método histórico que hace referencia a la combinación de ambos y compara el mismo concepto en dos periodos diferentes y sobre todo compara la información financiera acumulada en un periodo a otro. Cada uno de estos métodos tiene su característica, ¿no? Dentro del método estático, por ejemplo, vertical decimos que va de izquierda, de vertical de arriba abajo, ¿no? Entonces podemos hacer comparaciones relativas de un valor con el valor total y cuánto ha habido de diferencia, ¿no es verdad? Dentro del horizontal ya vamos viendo de una comparación de dos estados financieros de izquierda a derecha. Vamos a ver si ha evolucionado positivo o negativamente. Y el tema de lo que es el histórico ya de un conjunto de estados financieros para ver si ha habido de manera, una variación de manera ascendente, un comportamiento descendiente dentro de la institución. Entonces, dentro de esto, en el método vertical, vamos a ir viendo algunos, eh, dentro de lo que es la parte estática, vamos a ver algunos, si quiere, eh, método, perdón, horizontal, vamos a ver algunos temas que son la utilización de ratios, por ejemplo, o razones para el método estático, perdón. Entonces, eso es lo que es la parte de los métodos, pero asimismo dentro de los estados financieros tenemos métodos para hacer el análisis. Y decimos, hay un método patrimonial, consiste en analizar cómo está estructurada la empresa, determinando la solvencia, endeudamiento, inmovilización y financiación de largo plazo, ¿no? La parte del análisis patrimonial. Y dentro del análisis económico vamos viendo en qué consiste evaluar la rentabilidad, margen de ventas, la rentabilidad de estos resultados, y dentro del análisis financiero que consiste en evaluar las condiciones del manejo financiero normal, gestionar las operaciones cotidianas, estableciendo para ello liquidez, balance de fondos, ciclo operativo y capital de trabajo, balance general. Entonces aquí vamos viendo el análisis económico, el estado de resultados, el análisis financiero, el balance general y lo que es la parte de análisis patrimonial, el patrimonio, ¿verdad? Entonces dentro de eso podemos indicar que en general estos estados financieros se van preparando y emiten periódicamente, como hemos ido viendo, informa sobre la situación patrimonial a una determinada fecha, informa sobre los resultados, demuestran cuantitativamente la evolución del patrimonio, reflejan hechos que coadyuven a evaluar importes e incertidumbres de futuros pagos, cobros, incluyen explicaciones, descripciones e interpretaciones referidas a normas y prácticas contables activas. Esas son las características de los estados financieros, ¿no?
También es importante ver en esta etapa que esta información financiera no solamente lo utilizamos los contadores, sino que hay una necesidad de esta información importante contable. Estos estados financieros, que son resumidos en estados financieros, proporciona información sobre aspectos financieros de una organización a diferentes usuarios o interesados. Estos usuarios pueden ser externos o pueden ser internos. Dentro de los externos, los que toman decisiones sobre la entidad pueden ser clientes, inversionistas, entidades financieras, como proveedores, impuestos, analistas y las competencias. Dentro de los usuarios internos son los que toman decisiones, ¿no? Dentro de la entidad, los propietarios, los administradores, los contadores, ¿no es verdad? Por un poco discriminar un poco más esta parte de los usuarios externos e internos, podemos indicar, por ejemplo, dentro de los usuarios externos, podemos dividirlos en dos: los que están relacionados contractualmente con la empresa y los que no están relacionados contractualmente con la empresa. Los que están relacionados están los inversionistas, accionistas, los prestamistas, los empleados, los proveedores, los clientes. Estos usan la información, ¿verdad? Ahora, los usuarios externos que no están relacionados pueden ser inversiones potenciales, inversores potenciales, acreedores potenciales, administración pública, empresas competidoras, sindicatos, público en general, y todos estos tienen derecho a la información periódica, ¿verdad? O sea, estos se informan con estados financieros periódicos, se quiere, que publica la entidad. Y por la ley de transparencia, todas las entidades del sector público, por ejemplo, en sus páginas tienen que mostrar sus estados financieros y el manejo económico. Por eso hay rendición de cuentas, todo lo demás, ¿no? Público. Y dentro de los usuarios externos, internos, perdón, son los que están responsables de la gestión. Pueden ser directivos, cuadros intermedios con capacidad de decisión. A diferencia del otro, necesitan información constante, no periódica. Entonces ellos tienen más información, los usuarios internos, lo que pasa dentro de la empresa, ¿no es verdad? Entonces, dentro de esto, eh, podemos ver, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, los accionistas y los propietarios de capital. Decimos, estos usuarios que han aportado capital están interesados principalmente en el aumento del valor de la empresa y obtener rentabilidad de la inversión, por lo que consideran relevantes, entre otros, los datos sobre el patrimonio y los resultados obtenidos. Las administradoras públicas ven la administración tributaria utilizar la información proporcional de los estados financieros para valorar el importe de impuestos, ¿no es verdad? Entonces, cada uno tiene su particularidad para poder acceder a esta información que es importante dentro de la empresa. Nosotros mismos, dentro de lo que es el sector público, les decía, si yo sé que hay un plan nacional de desarrollo económico social, hay un plan de desarrollo, los PTDIs, y eso va a bajar una planificación a corto plazo, que es los POAS, y voy viendo dentro de los POAS si hay recursos para consultorías en contabilidad, entonces puedo presentarme a esa empresa para buscar un trabajo, ¿no es verdad? O si yo soy un proveedor de material de construcción, entonces veré el POA de cada de la alcaldía de Villazón, por ejemplo, y veré si van a comprar material de construcción, entonces para que yo pueda adjudicarme y ver. Entonces, esa información económica financiera es importante tanto para el usuario externo y como proveedor, al usuario interno para hacer gestión dentro de la institución. No solamente los contadores utilizamos esa información, ¿ya? Los requisitos que hemos indicado para el tema de los estados financieros tienen que ser útiles de acuerdo a la norma, tienen que ser pertinentes, tienen que ser confiables, objetivas, claras, comparables, oportunas y sistemáticas. Decimos útil porque la información está expuesta en los estados financieros, debe satisfacer la necesidad de los usuarios, ¿no es verdad? Tiene que ser pertinente, porque la clase de información expuesta en los estados financieros debe estar orientada a toma de decisiones y control de estas. Confiable, porque la información expuesta en los estados financieros debe ser verificada para ser creíble y utilizada en la toma de decisiones. Objetiva, cuando se prepara con equidad, informa hechos reales en términos de unidades monetarias. Clara, porque la información
contable expuesta a los Estados Unidos debe presentarse utilizando lenguaje técnico preciso para facilitar la comprensión. Comparable, porque la información contable expuesta a los Estados Unidos debe permitir relacionarla eh, y confrontarla con otras similares. Vale decir, por ejemplo, yo, mis estados financieros no puedo cambiar la forma de exposición o lo que es las clases de presentación de estados financieros, sino tengo que ir, tiene que ser comparable de una fecha, en un estado financiero con otro estado financiero. Oportuna, porque la información contable debe proporcionarse en tiempo más breve posible, como hemos explicado, mejor si es quincenal, mensual para la toma de decisiones. Sistemática, porque la información contable expuesta a los estados financieros debe prepararse en apego estricto a las normas de contabilidad. Básicamente los principios de contabilidad. Y con esto terminamos esta clase. Nos hemos extendido un poco por la importancia. Y vamos a ver lo que es el estado financiero, que es el balance general. Dentro del balance general indicamos que tiene importancia porque es un medio para facilitar la toma de decisiones racionales de inversión, financiamiento y operación de, de la empresa. Las características es un estado financiero estático, el, eh, el balance general, porque los cambios que se suscitan periódicamente no son antagónicos o trascendentales. Es un estado acumulativo. La caja, por ejemplo, la cuenta caja, en función que vayamos vendiendo, va a ir acumulándose de una gestión a otra, ¿no es verdad? No sé que vayamos comprando algo. Porque se expone información referida a la situación patrimonial financiera de una empresa desde el inicio de su actividad hasta la fecha de preparación y emisión. Está integrado únicamente por cuentas residuales, ¿no es verdad? Eh, Dentro de esto podemos indicar que tenemos dos formas de exposición, de acuerdo al libro de contabilidad básica de Gonzalo Terán Gandarillas, que es en forma de cuenta y en forma de informe. Y decimos en forma de cuenta cuando vamos a colocar al lado izquierdo los activos y al lado derecho los pasivos y patrimonios, ¿no es verdad? Entonces dice técnicamente el balance general expone en forma de cuenta u horizontal cuando el activo está al lado izquierdo y el derecho utilizando el pasivo y patrimonio. El otro, la otra forma de exposición es la forma de informe, donde se dice técnicamente que el balance general se expone la información en forma vertical, yendo de arriba a abajo, cuando el activo está arriba, el pasivo abajo y el capital o patrimonio más abajo, ¿no es verdad? Entonces tenemos dos formas de exposición de acuerdo a este autor. Entonces dentro de esto voy a salir de esto, me voy a un pequeño Excel. Hay otros autores, por ejemplo, que vamos viendo, eh, que también van clasificando lo que es el balance general. Y si van viendo en lo que es la pantalla, los activos al lado izquierdo, pasivo y capital contable, el lado derecho, decimos que es en forma de cuenta. Este autor es un mexicano que lo desglosa un poco más lo que es para el análisis de estados financieros. El nombre aquí, Abraham Perdomo Moreno, en su libro Análisis e Interpretación de Estados Financieros, también lo clasifica en forma de reporte, también lo hizo, o informe, donde van viendo, es en forma de arriba abajo, arriba el activo, abajo el pasivo y el capital. Y lo desglosa más, decimos, porque nos dice, hay una forma de exposición también que es la forma mixta. Y dentro de la forma mixta, lo que va a pasar es que al lado el activo va a estar a la izquierda, ¿van viendo? Esta parte, tengo sumas iguales. Y el lado derecho está el pasivo, ¿me va viendo? Aquí el importe pasivo y capital, forma mixta. Ahora, si vamos más allá, jóvenes, tenemos lo que es la forma de exposición en forma inglesa, donde el lado izquierdo está el pasivo y el capital,
y al lado derecho el activo. Esa es la forma inglesa. Ahora un poco, eso solamente es en la parte general del balance general, ¿no? Utilizando los tres componentes. Pero una presentación convencional, viendo solamente la parte del, del activo, eh, pueden presentarse en distintas formas, dice, ¿no? Presentarse solamente el activo, por ejemplo, solamente en el activo se va a recuperar en el pasivo también, ¿no? Por ejemplo, la presentación atendiendo lo convencional, ¿no? Lo que utilizamos activo circulante, activo fijo y activo diferido. Tres, ¿no es verdad? Ahora, dentro de la presentación, atendiendo su disponibilidad, también podemos presentar, dice el activo, como activo disponible, van viendo, activos menos disponibles y activos de disponibilidad condicionada. La exposición también puede ser, por ejemplo, presentación atendiendo la moneda. Pueden ser activos en moneda nacional, activos en moneda extranjera y el estado de sumas iguales, ¿no es verdad? Otra forma de presentación, atendiendo la tangibilidad, podemos colocar arriba los activos tangibles, abajo los activos intangibles y nos dan las sumas iguales. La presentación atendiendo la circulación, activos circulantes o corrientes no corrientes, ¿no es verdad? Podemos atender, por ejemplo, atendiendo la productividad en empresas industriales, activos productivos y activos no productivos. Y finalmente decimos, podemos presentar atendiendo la importancia relativa de las cifras, activos fijos, activos circulantes, activos diferidos. O sea, en empresas de ferrocarriles, por ejemplo, los activos fijos tienen más importancia, entonces lo meto así, ¿verdad? El menos importante, los activos circulantes, los diferidos. Entonces, hay diferentes formas de presentar o exponer los estados, el balance general. Ahora, dentro de esto, eh, una cosa es la forma de exposición, otra cosa es la clasificación, cómo voy a exponer, o sea, cómo voy a clasificar mis cuentas, ¿verdad? Aquí hemos visto las formas de exposición de los estados financieros. Ahora, la forma de clasificación, de acuerdo a Gonzalo Terán Gandarillas, el autor nacional, nos dice, podemos clasificar por la naturaleza de las cuentas y por el tiempo de realización. Por la naturaleza de las cuentas va a ser en función, dice, eh, en agrupar cuentas en función a una cierta afinidad o factor común, creando grupos o subgrupos, dando además sus características específicas y sus diferencias entre sí. Vale decir, voy a utilizar ah, eh, los activos, bueno, como indicábamos, para clasificar por la naturaleza de las cuentas, consiste en agrupar las cuentas en función a una afinidad o factor común, dando origen a grupos y subgrupos. Dentro de esto, por ejemplo, vamos viendo dentro del activo, eh, van viendo el activo que tiene lo que es la parte de disponibilidades, y van observando, tiene cuentas por cobrar. Entonces, dentro de disponibilidad yo voy a agrupar todas las cuentas de caja, bancos, todo lo que sea disponible, las cuentas por cobrar, letras por cobrar, tantos vamos a ir agrupando en cuentas por cobrar, inventarios, las cuentas similares, pagos anticipados, así sucesivamente, cuentas afines, ¿no es verdad? Ahí estamos clasificando por la naturaleza de las cuentas. Ahora, si vamos al tema del pasivo, yo voy a colocar, por ejemplo, obligaciones tributarias solamente en un grupo, obligaciones laborales en otro grupo, obligaciones comerciales en otro grupo y otras obligaciones, ingresos anticipados, ¿es verdad? Y dentro del patrimonio yo voy a colocar capital, reservas y resultados acumulados, cuentas reguladoras, por ejemplo, deudoras de pasivo, deudores de patrimonio y cuentas de orden deudoras. Es un poco un resumen de cómo se presenta por la naturaleza de las cuentas, ¿no es verdad? Y por el tiempo de realización de las cuentas, nos dice, yo voy a clasificar solamente en activos corrientes y activos no corrientes. Entonces, activos corrientes a corto plazo que se realicen dentro de una gestión y las cuentas, los activos no corrientes que se van a realizar, se van a realizar mayor a una gestión, ¿es verdad?
Entonces, dentro de esto, eh, ya entrando en lo que es el tema por la naturaleza de las cuentas, digo, en los activos corrientes van a ir en disponibilidades, se deberán agrupar todas aquellas cuentas que representen dinero en efectivo y de libre disponibilidad que posee la empresa. Ejemplo, caja, caja chica, banco, La Paz, lo que les decía. Cuentas por cobrar. Bajo este rubro se deberán ampliar todas aquellas cuentas que representen derechos de una empresa sobre terceras personas. Ejemplo, cuentas de personal, cuentas por cobrar, letras por cobrar, documentos por cobrar, ¿no? Inventarios. Se deberán agrupar todas aquellas cuentas que representen artículo u productos de mercaderías encontrados en almacenes de una empresa. Ejemplo, inventario inicial, balance de apertura, inventario final o balance general y inventario. ¿Es verdad? Pagos anticipados. Se deberán agrupar aquellas cuentas que representen gastos, pero que tengan características de ser pagados por adelantado. Ejemplos, anticipos a personal, créditos fiscal IVA, alquileres pagados por adelantado, comisiones pagadas por adelantado, todo por adelantado. ¿Es verdad? Inversiones. Dentro de inversiones se deberán agrupar todas aquellas cuentas que representen colocación de capitales en otras empresas. Ejemplo, acciones de otras empresas, bonos, certificados. Bienes de uso. Se deben agrupar todas aquellas cosas de bienes inmuebles, automotores, maquinarias que posee la empresa. Ejemplos, muebles de seres, vehículos automotores, herramientas, instalaciones, maquinaria. Cargos diferidos. Se deberán agrupar todas aquellas cuentas que representan la aplicación de fondos a largo plazo sujetos a amortización periódica. Ejemplo, descuentos en la emisión de bonos, mejoras de inmuebles, etcétera. Intangibles se deberán agrupar todas las cuentas que representen bienes de carácter inmaterial, incorpóreo, sujetas a algunos casos a ser amortizadas. Ejemplo, gastos de organización, concesiones, patentes, derechos de autor, derechos de llave, líneas de producto. Entonces, este es como van viendo, se va clasificando en función a la afinidad de cada grupo, ¿no? Es un subgrupo que estamos armando. Dentro del pasivo están lo que son las obligaciones tributarias, ejemplo, patentes, contribuciones en favor del Estado, ¿no es verdad? Obligaciones laborales, por ejemplo, sueldos, salarios, aguinaldos, primas, cajas, salud. Obligaciones comerciales, proveedor, acreedores, proveedores, anticipos, clientes, cuentas por pagarles, por pagar, etc. Otras obligaciones, depósito en custodia, alquileres por pagar, depósito en garantía, obligaciones a largo plazo, previsión para indemnizaciones, hipotecas por pagar, préstamos por pagar, ingresos anticipados, alquileres percibidos por adelantado, comisiones percibidas por adelantado, créditos diferidos, la prima en la emisión de bonos, ingresos diferidos por arrendamientos, etc. Y finalmente en el patrimonio, si van viendo, en el capital va a estar los capitales aportes pendientes de capitalización, los accionistas, reservas, reserva para reinversión de capital, reserva para reposición de capital, reserva por revalúos técnicos, reserva legal, ajuste global de patrimonio. Dentro de resultados acumulados, utilidad del ejercicio, periódica, pérdida del ejercicio. Otras cuentas patrimoniales, por ejemplo, pueden estar lo que es superávit por donaciones, interés por aportes de capital, etc. Eso es lo que está clasificado por la naturaleza de las cuentas, ¿no es verdad? Dentro de la clasificación también hemos indicado que está por el tiempo de realización de las cuentas. O sea, el otro es por el tiempo de realización de las cuentas. Y como les decía, en este caso vamos a utilizar lo que es activo corriente y activo no corriente. Y dentro del activo corriente, jóvenes, lo vamos a clasificar por como es el clásico, disponible, exigible, realizable, ¿no es verdad? Eh, Esto puede estar subclasificado en estos grupos o no, pero arriba podemos colocar los activos corrientes, activos no corrientes. Dentro del activo corriente, en el disponible vamos a colocar lo que lo que se considere específicamente disponibilidades como caja, moneda nacional, extranjera, todo lo demás. Exigible, los clientes, cuentas por cobrar, préstamos por cobrar. Y dentro del realizable van a estar los inventarios, materias primas, materias, productos en proceso. Dentro del activo no corriente va a estar el fijo, donde integran todos aquellos bienes tangibles de carácter permanente de propiedad, donde están los edificios, muebles y enseres, maquinaria, mobiliario, equipo, y pueden ser activos fijos tangibles, activos fijos intangibles también, ¿no? Activos diferidos son aquellos pagos que hacen en forma anticipada, ¿no? Por la empresa. Por ejemplo, están lo que es la parte de primas, seguros, alquileres pagadas por anticipado,
Y otros activos se clasifican, otros que no estén en los anteriores, anteriores clasificadas, ¿no? Es un poco más simple, es un poco lo que han ido viendo ustedes, pues un poco lo he pasado rápido. Dentro de lo que es el pasivo corriente, pasivo circulante o corriente, van viendo las obligaciones a corto plazo, no corriente a largo plazo, ¿no? Pasivo no circulante, pasivo diferido, por ejemplo, los alquileres cobrados por anticipado, comisiones cobradas por anticipadamente, ¿no? Y el patrimonio de la misma manera, capital, capital social, resultados de gestión del ejercicio. Entonces, esa es la forma de presentar o exponer o clasificar los estados financieros dentro de, dentro de una empresa, ¿no? Ahora, en la parte 2 vamos a un poco desglosar lo que es el estado de resultados, eh, y con esto finalizamos, decimos que el balance general, vamos a ver, va a revelar las inversiones temporales o permanentes, va a revelar las principales cuentas y documentos por cobrar, va a revelar las principales clases de inventarios o métodos de evaluación, los activos por leasing, los activos no operativos o puestos en ventas, las obligaciones financieras, monto, interés, vencimiento, las obligaciones laborales patronales, capital proyectado comprometido, utilidades excedentes, los dividendos de participación y excedentes en especie, preferencias y otras restricciones o utilidades, desgloses de los rubros superiores al 5%. Eso es lo que nos va a revelar el, el balance general, ¿no? Entonces, con esto habíamos concluido y en la segunda parte vamos a ver los estados de resultados. Muy buenas tardes, jóvenes.